La obediencia era algo que nos repetían cuando estábamos niños, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes. ¿Qué nos decían nuestros padres? Obedezca. Oiga, obedezca, haga caso, haga caso. Y hoy usted como padre, ¿qué le dice a sus hijos? Obedezca, obedezca. Usted como que se le olvida que usted no hacía caso y ahora usted es el que pide que se le obedezca, ¿verdad? Lo que se le pide a un empleado en cualquier trabajo es que obedezca, haga caso, simplemente haga caso. Y para un jefe sería el sueño de que todos los empleados siempre cumplieran y estuvieran bien. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? O sea, ¿por qué es tan difícil obedecer? ¿Por qué es tan complicado el que me digan algo y yo lo haga de una vez? Y la respuesta es muy sencilla, porque somos rebeldes, porque somos voluntariosos, porque a veces queremos hacer en nuestra voluntad y nos cuesta recibir órdenes para hacer nada, o sea, para hacer algo y menos de cualquier persona. Voy a confesarles algo, yo siempre acá confesando mis cosas íntimas de mi casa, pero obviamente hay cosas en donde mi esposa tiene razón y hay que hacerlas, pero a mí lo que no me gusta de mi esposa es el tonito, y entonces a veces tal cosa, y tal cosa, y a mí como que pues no, y eso se llama orgullo, rebeldía. ¿Por qué? Porque tal vez yo sé que tengo que hacer eso, pero el tonito, entonces señoras, por favor cambien el tono. Mi amor, ¿podrías ir y sacar la basura? Pero ¿cómo vaya a sacar la basura? Entonces no. Pero en últimas es que nos cuesta obedecer. Entonces nos quejamos de los jóvenes, pero nos cuesta. ¿A usted le cuesta? Usted dirá, uy, ese pastor. No, a todos nos cuesta. Nos cuesta en algún momento hacerlo. Pero quiero que piensen en algo, y es cuando obedecemos, porque hay momentos, ahora generalmente obedecemos, pero cuando obedecemos de buena gana, cuando obedecemos de buena voluntad, ¿qué nos motiva a hacerlo? ¿Qué lo motiva a usted a ser juicioso? Entonces de pronto ese hijo que es rebelde, de la noche a la mañana se convierte en el más obediente de todos. Y usted dice, ¿este muchacho qué le pasa? Sí, mamita, sí, papá, ¿qué quiere que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Ese empleado que toca rogarle para que haga algo de la noche a la mañana, resulta así, jefe, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué le sucedió? ¿Verdad? La persona que detiene al agente de tránsito porque cometió una infracción, ¿qué le dice a la agente de tránsito? No, fue esta vez porque hoy pero no, yo cumplo, yo soy juicioso, yo obedezco. Y ahí en ese momento sí le coloca a la gente de tránsito la cara de, en serio, yo obedezco, yo soy juicioso. Y la pregunta es, ¿por qué se hace eso? Entonces, la obediencia debería ser algo de ¿qué? De corazón. La obediencia debería ser algo que yo lo hiciera porque hay que ser obediente. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de obediencia? Jesús. ¿A cuántos su esposo o el jefe o algo le han pedido que vaya a la cruz y muera por alguien? A nadie. A Cristo le pidieron eso y hasta allá llegó su obediencia. Y Él debería ser nuestro ejemplo. Así que debería ser algo de corazón, pero parece que necesitáramos una motivación para ser obedientes. Entonces vuelvo a mis ejemplos. ¿Por qué el joven que es rebelde de la noche a la mañana empezó a ser juicioso? Necesita un permiso. ¿Y usted por qué voltea a mirar a su mamá? Mamita, ¿qué quieres que te haga? Necesito un permiso. El empleado, ¿por qué de la noche a la mañana empieza a hacer una de dos? O hay una vacante para un mejor puesto, o se enteró que están recordando el personal. No, yo soy juicioso, yo hago caso. Hay una motivación para ser obediente. El que infringe la norma de tránsito y le van a sacar el parte, su motivación es que no, yo ahora sí soy obediente, pero porque no quiero que me saquen el parte, porque no solamente es el parte de la levantada del carro, bueno, y todo lo que implica esa situación. Entonces deberíamos obedecer por amor, pero ¿habrá alguna motivación para obedecer? Y como estamos hablando de la fe, el tema de hoy es una fe que provoca obediencia. Una fe que provoca obediencia. Ahora, voy a hablar en términos muy teológicos, por decir algo, muy espirituales. Pero yo quiero que esto espiritual que vamos a ver, usted lo lleve a la práctica. O sea, si yo estoy diciéndole a Dios que voy a ser obediente, pues ser obediente implica
reconocer autoridades, ser humilde, aprender a escuchar, aprender a ir cuando me mandan a hacer lo que me piden, a caminar de la manera como se pide que yo lo haga. Entonces voy a seguir con esos héroes de la fe. Les dije que iban a haber 3 sesiones acerca de la fe. El principio, la primera la hablamos el día domingo. ¿Y de qué hablamos el domingo? ¿Recuerdan? Buena, estuvo buena. Pero la fe verdadera es el tema. Pero ¿qué decíamos el domingo? Que la fe me lleva a… Bueno, vean la prédica, por favor. Y el segundo punto, los dejo ahí para que miren. El segundo es que la fe me lleva a la obediencia. Y el domingo vamos a hablar de que la fe nos aparta. Y en esa parte de la obediencia quisiera tomar a un hombre que usted y yo conocemos mucho, se llama Noé. ¿Hemos escuchado hablar de Noé? Listo. Y dice en Hebreos 11:7 lo siguiente, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Me pareció fuerte esa frase, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y me habla de que este hombre tuvo una actitud, y esa actitud tiene que ver directamente con la obediencia, y yo quiero que entendiéramos cómo se provoca. Porque claro, yo estaba orando y pensando, Señor, y sí, la fe debería ser algo que sale del corazón, pero generalmente la fe, o la obediencia, perdón, es provocada por algo. O sea, ¿por qué yo lo hago? Porque estimo a la persona que es mi jefe, o que es la persona que está mandándome algo o pidiéndome algo. O porque tal vez yo entiendo que el obedecer eso me va a beneficiar de alguna manera. Y acá es donde yo quiero que lo miremos. Entonces, Noé era un hombre temeroso de Dios que vivía conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que, lo hablé el domingo, murió Abel, Caín fue desterrado, Dios le da un nuevo hijo a Adán, es Set. De esa descendencia vienen los que llegan hasta Cristo, y en esa línea genealógica aparece este hombre llamado Noé, ¿de acuerdo? Ahora dice la palabra de Noé en Génesis 6:9, dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Uy, a veces yo escucho esas declaraciones que hace la palabra sobre ciertos personajes, y yo digo, ¿será que Dios piensa lo mismo de mí? Imagínense que ahí dijera su nombre. Entonces yo voy a colocar el mío, pero ahora piensen en su nombre. Giovanni, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Giovanni. ¡Wow! Víctor, Catalina, Miladies, Esperanza, con Dios caminó. Entonces dice que él era un hombre que tenía un corazón recto, un corazón justo, un corazón agradable delante de Dios. Sin embargo, pienso yo que él aún no había sido probado en su obediencia. Sí, claro, era correcto, daba ofrendas al Señor, se comportaba bien, era de buen testimonio en medio de la gente que estaba, por eso dice en sus generaciones, pero tal vez aún no había sido colocado al máximo su prueba de obediencia, porque ahora quiero que reflexione antes de continuar. Si así, que son cosas muy mínimas, nos cuesta obedecer, ¿qué pasaría si Dios realmente nos pidiera algo trascendental? ¿Qué pasaría si Dios realmente me pidiera hacer algo que me va a incomodar o que me va a costar? Si así nomás cuesta, ¿por qué yo no le hago caso a mi esposa de sacar la basura? Por 2 razones. La primera, orgullo; la segunda, pereza. Orgullo porque no me gusta el tono en el que me dice, y segundo, porque estoy acostado que me va a parar a sacar la basura. O sea, ¿qué quiere decir? Que no me voy a incomodar, no me quiero incomodar. Ahora, ¿qué pasaría si Dios nos pidiera algo más grande que sacar una basura? Que nos pidiera cosas realmente trascendentales. Entonces, todos en cierta medida somos obedientes, pero no es tan fácil. Y Dios le va a pedir a Noé algo que le va a costar mucho y algo que le iba a incomodar. Escúcheme, estas 2 cosas son claves para mí. Dios le va a pedir a Noé algo que le va a incomodar y que le va a costar. Y este hombre iba a tener acerca de esa responsabilidad que Dios colocaría sobre él, un peso sobre sus espaldas, porque esto iba a trascender a las generaciones.
Y me llamaba la atención esto porque dice en el versículo que leímos, por eso me detuve, que la fe de Noé condenó al mundo. ¿El arca estaba abierta para quién? O sea, no sé si Noé puso cover y dijo, no, paguen, no. El arca no dice que estaba cerrada. El asunto es que nadie quería subir. O sea, el arca estaba abierta, nadie quiso subir. Noé, que la construyó, subió, su familia, pero nadie más quiso subir. El mundo en que está viviendo Noé, aunque no es justo, aunque no es perfecto, aunque no es un buen testimonio en medio de sus generaciones, el mundo en el que vive Noé no es lo mismo. El mundo en el que vive Noé no es igual, no corre en la misma dirección de Noé. Es más, podríamos decir que Noé vivía en contravía en su generación. Por favor, presten atención a lo que yo estoy hablando y entienda el contexto y trate de traerlo a su entorno. Noé corría en contravía a su generación. ¿Qué dice la palabra sobre cómo era la generación? Génesis 6, en el mismo capítulo, versículo 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, creo que más gráfico no lo puede decir. O sea, estaban mal. Mas sin embargo, ¿cuál es el concepto de Dios sobre Noé? Justo, perfecto, de testimonio. A veces nosotros pensamos en las personas de la Biblia y no sé, o sea, no es algo que pensemos conscientemente, pero como que inconscientemente decimos, no, pero era fácil. No era fácil. Así como nosotros tenemos dificultades por ser cristianos, ellos también por ser fieles a Dios. El mundo en que vivían era totalmente adverso, totalmente contrario. Las cosas no caminaban conforme a lo que Dios quería. Ahora, los ejemplos que di mostrarán cierta obediencia porque algo los motivó a obedecer, pero la motivación eran cosas muy personales y temporales. Entonces el chico que empezó a hacer caso es porque quería el permiso para ir el fin de semana al paseo. Entonces era muy personal, era para él, era de su gusto. Y entonces la pregunta es si la obediencia le iba a durar hasta el fin de semana, o cuando regresara del paseo iba a seguir siendo obediente, o ya como tengo el viaje asegurado, ya dejo de ser obediente. El empleado que se enteró que había un ascenso, que se enteró que iban a recortar el personal, cuando se enteró que no lo echaron, o cuando se enteró que lo ascendieron, ¿siguió siendo obediente o volvió a lo mismo de antes? El conductor que le prometió a la gente de tránsito que jamás iba a volver a incumplir una norma de tránsito, ¿lo cumplió? ¿O siguió andando infringiendo cualquier cantidad de normas? Porque su obediencia era dependiendo de y era momentánea por algo que necesitaba en el momento. Pero en el caso de Noé es un caso más serio, porque Dios le está pidiendo que sea obediente a algo que va a ser muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que le demanda Dios a Noé? Versículo 13 al 14 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido, esa palabra fuerte, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera. Obviamente ahí sigue, pero quería tomar solamente esta parte. ¿Qué le está diciendo a Noé? Le está contando su plan, le está contando su propósito. No, venga para acá, quiero contarle. Voy a acabar con todos. No sé en cuánto se asemeje, pues totalmente se asemeja esta conversación que tiene Dios con Noé a la misma conversación que tiene Dios con Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que acá no pregunta nada. En el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham sí le pregunta a Dios, pero si hubiera uno justo, y Dios le dice, si hubiera uno justo no destruiría, por ese justo no lo destruiría, pero es que no hay ninguno. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, no hay ninguno justo. Es más, al que está encontrando justo Dios es a quien, a Noé. Por eso ha decidido tal vez contarle sus planes, pero le está dando también una salida. Y la salida es: hazte un arca de madera. Ahora, el diluvio, ¿qué representa? El diluvio representa un juicio. Digamos que es el primer juicio que hay sobre la tierra de parte de Dios. El juicio porque viene a causa del pecado, a causa de la inmoralidad. O sea, el diluvio no fue un desastre, o sea, sí fue un desastre natural,
porque seguramente llovió y seguramente pasaron muchas cosas para que la tierra se inundara. Sí es un desastre natural, pero es producido ¿por qué ese desastre natural? Por la dureza del corazón del hombre, por la violencia, por su corrupción, por todo lo que está sucediendo. Entonces viene como juicio de Dios. ¿El arca qué representa? El arca tiene un tipo, y escúcheme, de iglesia. Entonces el arca es el lugar donde la gente o los animales que suban dentro del arca van a salvarse ¿de qué? De ese diluvio, de ese juicio que viene de Dios. Así que el arca representa a la iglesia. Y Noé se salvó junto a su familia, pero ¿por qué se salvó Noé? Por su obediencia. ¿Y por qué por su obediencia? Porque sí, Dios le advirtió. Pero donde Noé no haga el arca, el diluvio igual va a venir. Entonces a Noé no le faltó, no le bastó solamente con que el Señor le contara, sino que él tuvo que ¿qué? Obedecer. Ahora, ¿qué lo motivó a obedecer? Salvarse. Lo que lo motivó a obedecer fue salvarse, porque él sabía que vendría un diluvio. Ahora, ¿por qué digo esto? Recuerda un momentico Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ese momento en la tierra no había experimentado ningún juicio de Dios. Pero Noé, ¿qué tiene? La certeza. La certeza de que Dios no miente. O sea, no ha habido ni diluvio. No ha habido ningún juicio de Dios. Pero Noé sabe que si Dios habló, va a suceder. Por favor, esté muy atento. Él sabe que va a suceder. Y como él sabe que va a suceder y tiene la certeza, entonces hay algo que tampoco había visto Noé jamás, y era un arca. Él no tenía ni idea que era un arca. Mas, sin embargo, por la convicción de que lo que no ha visto va a suceder, construye un arca. Así que él tiene fe, y esta fe que él tiene es en que la palabra de Dios se va a cumplir. Y por la fe que él tiene de que la palabra de Dios se va a cumplir, obedece. ¿Era fácil obedecer esto? Ya lo vamos a mirar. Pero él obedece porque hay una certeza y porque hay una convicción. Y vengo con mi primer punto. La fe provocó obediencia, pero la obediencia tuvo costo. La fe provocó obediencia, pero la obediencia tuvo costo. El arca, no le voy a decir dimensiones, pero más o menos se cree que el arca tenía la dimensión de lo que conocemos hoy como 2 estadios o 2 canchas de fútbol. Y tenía que ser, porque usted sabe que metió allá todos los animales. Y no eran precisamente marranitos y perritos y gaticos solamente, jirafas, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, o sea, el campo tenía que ser amplio. Así que se cree más o menos que Noé duró 120 años construyendo el arca. Por favor, ahora haga una relación. ¿Qué le dije yo? Que el arca era un tipo ¿de qué? De la iglesia. Entonces, si cambiamos el nombre, ¿qué está construyendo Noé? Como una iglesia. ¿Un lugar qué? Seguro. Un lugar seguro. ¿Cuánto le tomó? 120 años. Ninguno acá ha llegado ni siquiera a la mitad de ese tiempo. 120 años. Ahora, prácticamente cuando él recibe ese llamado de Dios, él tiene que cambiar su estilo de vida. No sé qué hacía Noé antes, no sé a qué se dedicaba, pero el mandato de Dios hace que él tenga que cambiar el estilo de vida, porque a partir de ese momento, ¿cuál es su propósito? Construir un arca. ¿Para quién? Para él y los animales, no más. Para él, bueno, no más. ¿Qué pasa donde Noé muera? Donde Noé muera, ¿qué pasa? No estaríamos nosotros acá. O sea que la obediencia que él tuvo trascendió. Hasta el día de hoy trasciende. Si Noé muere, ¿qué pasa? No hay humanidad.
Pero la obediencia que él tiene trasciende, por eso él tiene que invertir ahora su vida en la construcción. Así que el arca, ¿qué dijimos que era el arca? Se convierte en su proyecto de vida. A partir de ese momento el arca se convierte en el proyecto de vida de Noé. Porque seguramente él desayuna arca, almuerza arca, come arca. O sea, todo el tiempo está un proyecto de tal nivel. Me imagino que lo primero que necesita es hacer planos. Lo segundo que necesitará será conseguir recursos. Lo tercero que necesitará será buscar dónde almacenar esos recursos. Lo que sigue será saber cómo empieza la obra. Habrá cosas que son más demoradas, otras que son más fáciles. Pero no es tan sencillo como que, ay, tan bonito armar. No, es una empresa completa. O sea que el hacer esto hizo que él cambiara su estilo de vida y que su proyecto de vida se convirtiera en el arca. Ahora, seguramente el construir esta arca generó muchas críticas. Generó burlas. Noé, estás loco. ¿Cuál diluvio? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál arca? ¿Vas a malgastar tu vida en esto? ¿Y tu familia, tus sueños, tus anhelos, tus metas? ¿Dónde quedaron, Noé? ¿Te vas a meter de cabeza en esa arca? Ahora, ¿por qué Noé estaba obedeciendo? Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? No, mentiras, la motivación sí es la salvación, perdóname. Sino, ¿por qué él quiere salvarse? Porque él, ¿qué sabe? Él sabe que ¿qué? Que va a haber un diluvio. Pero si él sabe que va a haber un diluvio, quiere decir que el diluvio no ha pasado. Él tiene fe. ¿En qué tiene fe? En lo que le dijo Dios. ¿Está viendo el diluvio? No. Pero él cree en lo que Dios ha dicho. Y la creencia en Dios lo lleva a obedecer. Pero esa obediencia le está costando, porque no solamente cambió su estilo de vida, no solamente cambió su proyecto de vida, sino que ahora está recibiendo las críticas de las personas que antes convivían con él, pero ahora lo miran como loco, diciendo, ¿y este qué hace? Metido en este ambiente. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido críticas por estar en la iglesia? ¿A cuántos le han dicho en su casa, llévese la cama para la iglesia? Se volvió usted fanático. No quiere salir de allá. Ahora pregunto, ¿qué tiempo de su vida le dedicaba Noé al arca? ¿Por qué? Era importante. Pero era su proyecto que lo iba a salvar de algo que ni siquiera ha sucedido. No lo ha visto. Por eso la gente no lo entendía. Pero Noé, ¿de qué diluvio habla? Estamos en un lugar donde ni siquiera hay mar. ¿Usted cómo va a mover esta cosa tan grande en un lugar donde no hay mar? ¿Qué está pensando, Noé? ¿Qué le pasa? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo en la iglesia? ¿Qué haces metido allá todo el tiempo? Proyéctate, más bien, piensa en algo, surge. Estás enterrando tu vida. ¿Cuántos pensarían que Noé enterró su vida en esa arca? Pero ¿por qué Noé obedeció? Porque él creía a lo que le han dicho. Entonces muchos cuestionarán nuestra fe pensando en que un juicio es palabrería, que un juicio es puro cuento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Víctor, ¿tú crees que Cristo viene por segunda vez? ¿Lo crees? ¿Y qué pasa donde Cristo llegue hace 5 años? Belkis, ¿tú crees que Cristo viene por segunda vez? ¿Y qué pasa donde Cristo llegue hace 15 años? Yuri, ¿crees que Cristo viene por segunda vez? ¿Y qué pasa si Cristo llega antes de que tú lo conozcas? ¿Pero qué permitió Él? Que construyéramos ¿qué? Una iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y lo que hacemos es construir
Ese lugar seguro, y ese lugar seguro se llama iglesia. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque para el mundo sea una locura, aunque para el mundo sea una pérdida de tiempo, estamos construyendo algo que tiene trascendencia eterna. ¿A quién salvó Noé por haber construido esa arca? ¿A quién salvó Noé por haber hecho caso? A nosotros. Así que Noé puede simbolizar un tipo de Cristo, porque su obediencia nos redimió. Así como la obediencia de Cristo nos redime a nosotros del pecado. Ahora, le pregunto algo. ¿Cristo y su reino son una prioridad para ti y para tu familia? ¿O Cristo y su reino son simplemente una religión? Porque hay una gran diferencia en venir y, ay, sí, toca porque acallemos conciencia un ratico. No, o realmente yo camino en la iglesia. Realmente entiendo como mi hermano la persona que está a mi lado. Realmente quiero crecer en mi iglesia. Realmente quiero proyectarme para ese lugar donde voy a estar. Así que la fe produce obediencia, pero la obediencia tiene un costo. Y el costo será que muchas veces privará tu vida de sueños que antes tenías. Cambiará tu rango de amigos. Te causará críticas, señalamientos y murmuraciones de las personas. Te tildarán o de aburrido, o de loco, o de fanático. Porque hay cosas espirituales que solo los espirituales las pueden entender y para el mundo son locura. O sea que esto era lo que estaba sucediendo con Noé. Esa fe que produjo obediencia le representó un costo. Pero lo segundo que yo veo es que la fe provocó obediencia, pero la obediencia incomodó. Porque la obediencia no siempre es fácil. ¿Por qué nos cuesta hacer caso? Porque nos va a incomodar. Porque me va a costar. Por eso nos cuesta hacer caso. Entonces Noé y su familia estuvieron en el arca. Ahora 120 años duraron construyéndola. Y más o menos ellos estuvieron en el arca 1 año, 2 meses, 1 año, 6 meses. Más o menos el tiempo, no le puedo decir el tiempo exacto. Pero ahora yo quiero que piense esto. Está usted en un arca. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a un establo? ¿Cómo huele un establo? Delicioso, ¿verdad? Ahora, esa arca donde está Noé, hay burros, perros, gatos, elefantes, caballos, de todo. Y son animales que hacen sus necesidades. Por la mañana el gallo empieza a cantar. Los pajaritos empiezan, es muy bonito una vez, pero todos los días y en el oído. El perro ladrando, el gato maullando, todo lo que generaba, o sea, no era un ambiente cómodo, no era algo cómodo. Así que, aunque era algo esperanzador, pero se convirtió incómodo. En algún momento fue, ay. Y sabe que la iglesia es un lugar donde debemos estar amándonos y queriéndonos. Pero puede ser que en algún momento la iglesia sea incómoda. ¿Por qué? Porque no son todos tan lindos como el pastor. No, porque todos en algún momento podemos ser irritantes para otra persona. Porque todos en algún momento podemos de pronto ser molestos. Porque hace parte del proceso. Pero esa arca era el único lugar donde podían estar seguros. Porque ¿cómo estaban los que estaban fuera del arca? Muriéndose no, ya se habían muerto. En 1 año y medio yo creo que uno se muere de a poquitos, uno se muere de una. O sea que todos los que estaban fuera del arca, ¿cómo estaban? La iglesia no siempre, ahora ojalá fuera siempre, pero no siempre es agradable. Pero ¿dónde es mejor estar? Porque los que están fuera de la iglesia, ¿cómo están? Y muertos. Porque sin Cristo, ¿cómo estamos? Muertos. Ahora puede que la pasen genial, puede que la pasen espectacular,
Puede que hasta alguna vez en mi naturaleza carnal me hayan hecho sentir envidia. Esta gente en ciclovía el domingo y yo acá en la iglesia ministrando. Pero ¿cómo están? Muertos. La iglesia, ese es el lugar seguro para nosotros. Ahora, había otra cosa que tenía esta arca. Usted imagínese que cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, listo, él se sube, cierran la puerta, llueve, pasa lo que pasa, y el arca se levanta y empieza a moverse. Pero Dios no le dio a Noé ni un destino, ni una fecha, nada. Es más, me llama la atención al final cuando dice, y Dios se acordó de Noé. Ahora, yo sé que lo que estamos hablando en el seminario, pero Dios se acordó, es como que, ¿cómo así se le olvidó? Pero a lo que me refiero es que Noé duró 1 año y medio con sus hijos, sus nueras, su esposa y un montón de animales flotando, sin saber a dónde, sin esperar nada. Y a veces podría ser eso en nosotros. Pero vuelve a la fe. Noé tuvo fe. Ahora, Noé ya su fe se ha sido fundamentada porque lo que Dios dijo se cumplió. Hubo un juicio. Y lo que Dios le dijo es construye un arca para que se salve, también se cumplió. Pero bueno, ¿y hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo estoy acá? Porque obviamente qué rico que la iglesia sea un ambiente especial y rico y agradable, pero a veces como que pasan los años y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo viene, Señor? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el instante? Pero vuelvo y pregunto algo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo llegara antes de que nosotros lo conocimos? Yo siempre me pregunto esto cuando ustedes saben que yo conocí al Señor y por rebelde, por la dureza del corazón, por falta de obediencia me aparté. Siempre hablo de ese tiempo como un tiempo doloroso. Pero en ese tiempo doloroso, por andar haciendo lo que no debía, un día estuve expuesto a la muerte. O sea, en serio que yo creo que ese día fue Dios quien me salvó. Y es más, las oraciones de mi mamá, que oró por mí. Pero yo siempre me hubiera preguntado, bueno, ¿y si me matan ahí? Yo estaba alejado de Dios. Yo no estaba dentro de la iglesia, yo estaba fuera de la iglesia. Así que ¿qué es lo que nos salva? Su misericordia, su gracia, pero es mejor estar dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre nosotros como iglesia? Dice lo siguiente, y obviamente en Hebreos, en la Reina Valera dice, no dejando de congregarnos como algunos tienes por costumbre, por si acaso no lo entiende acá. Pero lo tomé de la traducción en lenguaje actual porque me pareció más sólido y decía, sigamos confiando en que Dios nos salvará. Sigamos ¿qué? Confiando. ¿Qué tenían que ellos confiar? En que Dios los iba a salvar. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo prometido. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día del Señor, se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. ¿Se acerca qué? El día en que Dios juzgará a todo el mundo. Cuando a Noé le preguntaban ¿qué está haciendo Noé? Él que contestaba, un arca. ¿Y para qué está haciendo un arca? Viene un diluvio. ¿Y la gente qué le decía? Está loco. ¿Por qué va usted a la iglesia? Porque quiero estar con el Señor viene pronto. ¿Cuál Señor? ¿De quién están hablando? Para el mundo es locura. A Noé lo miraron como si estuviera loco. Mas sin embargo él se mantuvo. Ahora, ¿cómo es la vida en la iglesia o cómo debería ser la vida en la iglesia? En primer lugar, cuando vienen esos momentos, empiezan a pulir nuestro carácter. Y yo estoy viviendo un momento especial en el pastorado, lo comento a veces con mi esposa. Porque antes, hace unos años, todos en la iglesia eran ovejas y el único pastor era yo, y entonces todos ustedes en algún momento moldearon mi carácter. Pero ahora empiezo a ver líderes los cuales empiezan a ser moldeados en su carácter. Y es una delicia, ¿verdad? Cuando nos moldean el carácter. Es una delicia cuando los hermanos con amor y gentileza nos sacan esas chispas, nos sacan esos mal genios. ¿Pero por qué? ¿Por qué actúan así? Porque nos estamos puliendo. Porque Dios está puliendo nuestro carácter. Porque Dios quiere que tengamos un corazón conforme al corazón de Cristo.
Y para que tengamos un corazón conforme al corazón de Cristo, pues tenemos que ser pulidos. Y a veces nos pasan la lija, y la lija duele. Pero está Dios puliendo el carácter de cada uno de nosotros. Pero vuelvo y le pregunto, ¿dónde es mejor estar, adentro o afuera? Adentro, independiente de. Así que Dios nos pule, y lo que dice es que en lugar de pronto quedarnos en esto, habla de varias cosas y dice que ellos o que la iglesia está llamada a ayudar. Es más, ahorita va a aparecer los anuncios, pero déjeme hacer un paréntesis. Estamos muy contentos como iglesia. Ya somos una fundación aprobada legalmente por el gobierno, por las instituciones, y el domingo estamos invitando a todos los de la fundación. Pero si usted no sabía que había fundación, usted no le había interesado, el domingo queremos que nos acompañen. Después del segundo servicio, termina el segundo servicio e iniciamos una reunión muy corta donde vamos a explicarle qué fue lo que pasó, qué es lo que hicimos, en qué vamos, todo lo que tiene que ver con la fundación, y les vamos a presentar el proyecto. Y quisiéramos que usted dijera, oiga, chévere, yo quiero contribuir. Y usted va a decir, ya me van a pedir plata. No, si usted quiere dar plata, puede dar plata. Pero usted no solamente tiene dinero, usted tiene talentos, tiene habilidades, usted sabe hacer cosas y seguramente nos puede ayudar. Así que queremos el domingo que nos ayude, porque la iglesia es eso. En la medida que nos vamos puliendo, nos vamos ayudando. Es un lugar donde nos amamos. La iglesia es un lugar para amarnos. Entonces aprendemos a amarnos, ¿verdad? Hay hermanos que son una delicia para amarlos. Hay otros que son más difíciles de amar, pero Dios nos pide que los amemos, ¿verdad? Porque amar a alguien como, ¿quién no ama a la Pochita? Besos, abrazos, no, eso uno se abraza, eso brotan corazones, pero no con todos los hermanos brotan corazones. Hay con otros hermanos que brotan son chispas. Pero igual estamos en ese caminar en Cristo, estamos en ese levantarnos y fortalecernos. Así que Dios nos lleva a ayudarnos, a amarnos, a hacer lo bueno. Y lo bueno es llevar la palabra, compartirla, permitir que más gente entre a esta arca que se llama iglesia y tener una buena comunión entre nosotros. Entonces nos vamos moldeando, entonces nos vamos conociendo, entonces empezamos a sentirnos parte de la iglesia, empezamos a sentirnos como que pertenecemos a un lugar, como que somos parte de un lugar, como que esta es mi familia, porque la iglesia de Cristo es una sola. Somos tan hermanos de nosotros como iglesia como el que se congrega en este momento por allá en la China. Somos igual de hermanos, pero tenemos más cercanía con los que están en la misma congregación nuestra. Y entonces Dios nos llama a crecer juntos, a amarnos, de acuerdo a que estos son mis hermanos, no otros. Yo no sé cómo suena esto, pero yo no sé si a todos los pastores les pase lo mismo, pero yo veo esta iglesia y digo que a mí me tocó la gente más linda. A pesar que a veces sacan chispas, pero la gente más linda. Pero yo no sé si todos los pastores piensan así. Porque claro, yo voy a otra congregación y pues me siento como extraño porque pues nadie lo conoce a uno, pero en su casa pues qué rico, todos nos queremos, preguntamos, oye, ¿qué pasó y cómo está y tal cosa? Porque hace parte de la iglesia, eso es la iglesia. Imaginen, Noé con quién tenía que hablar, con su esposa y con sus hijos y con sus nueras, que no haya con quién más, eran ellos. Y esta es la iglesia, esta es su congregación, esta es su familia, con los que compartimos nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestras buenas noticias, a donde podemos llorar, pedir oración, clamar. Alexandra, déjame no ponerte ejemplo, sino contar algo. Alexandra hace, no sé, como 2 meses nos pidió oración por su hijo, un examen delicado, tenían que mirar algo y mirar y descartar que fuera algo malo, y nos unimos como iglesia y oramos y clamamos. Ayer o antier, esta semana dieron los resultados, gracias a Dios todo bien. Y entonces también llamó como iglesia, les cuento, y todos nos alegramos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, que tengamos una comunión. Si usted siente que como, pero yo pastor no me siento acá en la iglesia. Si usted no se siente así en la iglesia, me espera a la salida y yo le asigno un grupo de influencia y usted se siente a la iglesia. Sí, claro, porque ¿qué pasa en los grupos? Nos conocemos. Usted venga un viernes acá en la iglesia. Es más, yo no vengo porque tengo grupo, pero tengo ganas de mirar porque creo que me ponen de ruana en la iglesia. Grupito de mujeres por allá arriba, sonríen, molestan. Pero ¿cómo la pasan? En un ambiente donde aprenden a amarse, a quererse, a estar en bendición. Eso es la iglesia. Que caminemos en esa unidad. ¿De acuerdo? Ahora, la iglesia, ese es el lugar. Y al igual que en el arca, estar por fuera de la iglesia va a producir muerte.
Así que sí, en algún momento puede ser incómodo. En algún momento usted puede sentir como que sí o como que no. Pero no es sino que usted encaje con la iglesia y usted amará a la iglesia. Le hará falta a su iglesia. Le harán falta a sus hermanos. Sabe que tiene con quién hablar. Sabe que tiene a quién dirigirse, sabe con quién estar. Así que en algún momento incomodará. Pero cuando usted se asome a la ventana del arca dirá, pero mejor acá. Pero mejor acá. Es mejor estar acá, porque afuera es doloroso. Mi tercer aspecto, la fe provoca obediencia y la obediencia trajo salvación. Fue la obediencia de este hombre la que permitió que no solamente él, su esposa, sus hijos y sus nueras tuvieran salvación, sino lo que digo, porque a través de Noé viene la línea genealógica. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, usted mira que hay una línea genealógica donde dice de dónde viene Cristo. Y todas estas personas que están en esa línea genealógica fueron los instrumentos que Dios utilizó para que un día llegara Cristo a la tierra y para que llegando Cristo a la tierra pudiera ir a la cruz del Calvario y redimirnos para una salvación eterna. Eso fue lo que hizo Cristo. Así que la obediencia, así como la obediencia de Noé, la obediencia de Cristo trae salvación. Ante la maldad de la humanidad, Dios emitió un juicio y dio una orden. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Noé? La tierra se ha corrompido totalmente, así que voy a destruirla. Un anuncio doloroso y catastrófico. Lo segundo que le dice a Noé, hazte un arca. Voy a parafrasearlo, busca refugio. Pero el refugio que debía buscar Noé no era como a él se le ocurriera. Porque Noé pudo decir, no, ¿qué me va a poner yo a hacer un arca ahorita? ¿Con qué tiempo yo estoy ocupado en mis cosas? Yo mejor busco el pico más alto y allá me voy y hago un cambuche. No, Noé, no le va a servir, todo va a ser inundado. No importa que usted en sus manos haga lo que sea, no le va a alcanzar. Siga mi plan, o sea, el plan no es el suyo, el plan es el mío, le dice Dios. Y él tiene que construir el arca, hacerlo a la manera de Dios. Una parte de la desobediencia es cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera. Una parte de la desobediencia es cuando yo digo, pues es mejor por acá. Cuando el papá le dice no y usted dice sí, yo sé cómo es. Vea, una vez me pasó algo ahora es algo muy sencillo, no es tan trascendental, pero yo entendí, no sé si mi esposa se acuerde, pero estábamos en Toberín haciendo algo. Y en serio, literal, esto me pasó a mí, me subí al carro y el Espíritu Santo me dijo, o sea, no me dijo que me habló, yo no escuché, pero yo sentí el Espíritu Santo, no vaya por allá, sino váyase por el otro lado. Y yo dije, estoy ya como fanático, y seguí por donde yo quería seguir. Iba muy pegado a un carro y el carro hizo un viraje que yo no me di cuenta y yo seguí derecho y ¡pum!, el carro en una alcantarilla. Tan pronto caí en la alcantarilla, lo primero que pensé fue, el Espíritu Santo me dijo. Pero yo, ¿qué hice? No, yo lo hago, yo sé. Y a veces queremos ser autosuficientes. No, ay, Dios no dice esas cosas, pastor. Pues Dios dice todo. Dios nos habla. Lo que pasa es que yo, si no estoy acostumbrado a escuchar la voz de Dios, va a ser muy difícil escucharlo. Pero Dios nos previene, Dios nos cuida, Dios nos dirige, Dios nos muestra el camino, Dios nos abre sendas. Y estoy seguro que lo que me está pasando, o lo que yo conté a muchos en cosas pequeñas les ha sucedido. Donde, oiga, yo escuché la voz de Dios y mejor no lo hago, mejor no avanzo, mejor camino. Así que él siguió la orden de Dios. ¿Por qué? Porque emitió un juicio y él siguió. Ahora, lo que Noé creyó fue que el juicio sucedería y su fe lo llevó a obedecer. Imagínense donde Noé haga lo que yo hice con el carro, puro cuento. Eso de pronto me hago más bien una chalupita ahí. ¿Sabe que la fe de Noé para mí es impresionante también en otro sentido? Quiero que, de pronto nosotros nunca ponemos tanto sentido a esto, pero ¿qué experiencia tenía Noé en cosas náuticas, en hacer? O sea, nada. ¿Qué le aseguraba a él que esa arca iba a flotar? Seguir las instrucciones de Dios.
en fe seguir las instrucciones de Dios. Solamente la obediencia hizo que él dijera, bueno, Dios me dijo que la hiciera así, así la hago y creo que va a flotar. No tengo con qué experimentar, no tengo cómo probarlo, yo creo que va a flotar. Porque es la fe que se coloque en Dios. Así que él, esa fe lo llevó a obedecer. Ok, si Dios me dice que construya un arca, ahora ¿usted se imagina 120 años haciendo un arca? 120 años aguantándose el cirilí de todo el mundo diciéndole, oiga, pero no sea tonto, pero cuánta plata ha perdido, pero cuánto tiempo, pero dónde quedaron sus sueños, va a enterrar su vida en esa arca. O sea, las cosas que le dijeron. Pero él estaba firme en lo que Dios le había dicho. Por eso Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, yo quiero preguntarle algo. Primero, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Noé? ¿O qué fue lo que dijimos antes de que Dios hablara con Noé? ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida, vuelta a nada. Gracias a Dios nosotros no vivimos en un mundo así. Gracias a Dios nosotros vivimos en un mundo más tranquilo, más sano. No hay ningún problema en esta tierra. ¿Qué es lo que les digo? Que a veces desconocemos eso. ¿Somos conscientes de que sobre la humanidad ha sido emitido un juicio? O sea, el juicio ya fue emitido. Que no haya sucedido es diferente, pero ya fue emitido. Dios dijo, voy a mandar un diluvio. ¿Y cuándo fue el diluvio? 120 años después. Así que no quiere decir que no lo haya. Y dice la palabra en Mateo fue escrito 60, 70 después de Cristo, o sea que hace un buen tiempito. Y en ese momento Jesús dijo lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de ¿quién? Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, un juicio fue emitido. Así que el que usted le dice, puro cuento. ¿Usted sí cree? Fantasías, cosas que se inventa la gente. Trabaje más bien, produzca, invierta su vida. ¿Cómo la va a enterrar en ese lugar? Bueno, Noé se dedicó al arca, porque era el lugar seguro, era el lugar donde iba a estar. Ahora, puede ser que tú lo creas o no lo creas. Bueno, creo que acá todos lo creemos. Pero si lo crees, tu fe te debe llevar a la obediencia. O sea, la fe me debe llevar a la obediencia. Dice Efesios 5, 1 y 12, pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que nosotros debemos convertirnos en imitadores de Cristo. Caminar por la senda. Jesús que dijo, yo soy el camino. Así que yo sigo a Cristo porque Cristo es la senda segura. Porque es el que me lleva. Porque esa es la salvación que Dios quiere alcanzar para mí. Si Dios no le comunica a Noé el juicio y si no le da las indicaciones para construir el arca, ¿qué hubiera pasado? Muere con todo el mundo. Se acaba la humanidad. Pero ¿qué tuvo Dios de Noé? Misericordia. Sí, la palabra dice que era justo pero él no se salvó por ser justo. Porque la palabra dice que todos somos pecadores. Él se salvó porque Dios tuvo misericordia. ¿Sabe que usted no está en la iglesia porque sea mejor que nadie? Usted está en la iglesia porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios se acercó a usted. Porque tocó su corazón y porque lo llevó a entender la grandeza de lo que Dios es y lo rodeó, lo bendijo con su gracia. Esa es la parte de ¿quién? Esa es la parte de Dios. ¿Cuál fue la parte de Noé? Obedecer. Porque la obediencia fue provocada por su fe. La obediencia fue provocada porque creyó. Así que escúcheme lo que voy a decir.
Noé creyó, Noé actuó. Noé creyó, Noé actuó. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Qué tiene que hacer? Si Noé creyó y por eso actuó, yo tengo que creer y conforme a lo que creo, necesito actuar. ¿Y actuar qué es? Que mi vida realmente glorifique al Señor, que mi vida realmente exalte al Señor. A través de su palabra, Dios nos advierte del juicio venidero y nos da la oportunidad de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la parte de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo, eso es para todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme hablarlo en los términos para Noé. He creado un arca para que todo el que quiera salvarse del diluvio suba al arca. Punto. ¿Quién quiso subir al arca? Solamente Noé. Pero cuando Noé subió, estaba siendo beneficiario de la gracia de Dios. Cuando usted conoció a Cristo, cuando usted vino a ser parte de la iglesia, usted es una persona que es beneficiaria de la gracia de Dios. Pero ahora ese beneficio lo tiene que llevar a algo. ¿Qué dice la palabra en Efesios? En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora no lo coloquemos en nos amó, tómelo personal. Voy a leerlo, pero léalo para usted así: porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Por gracia qué eres? Salvo. ¿Esa es la parte de quién? De Dios. Ahora te toca tu parte. Y tu parte es valorar el sacrificio de Cristo, creer en su palabra y caminar en obediencia. Porque la fe provoca obediencia. Porque la fe nos transforma. Porque la fe nos lleva a caminar, en la dimensión de lo que Dios quiere. Y era lo que quería compartirles hoy. Entender que es un privilegio. Y ahora, nosotros que caminamos en obediencia, estamos en el arca que es la iglesia, pero resulta que hay un montón de muerticos afuera que están viendo nuestra manera de actuar, nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestro testimonio. Y a ellos es a los que tenemos que predicarles en la gracia del Señor, para que así como la gracia de Dios nos alcanzó, así también Dios nos bendiga. ¿Sabes por qué conociste a Catalina? Porque Dios tenía un propósito para ti. ¿Sabe por qué usted conoció a la persona que le compartió? Porque Dios tenía un propósito con usted. Yo quisiera que entendiera eso. No es por nosotros. O sea, Dios no nos llamó porque somos los más lindos, los más pilos, los más inteligentes. No. Es más, Corintios dice que de lo vil y de lo menospreciado. Pero fue por gracia. Y aunque los planes de nosotros eran otros, Dios los trajo para cambiarnos nuestra vida. Y ahora somos de bendición. Y si el mundo muchas veces querrá hacernos dudar, ¿qué hacen allá? ¿Qué gastan el tiempo? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Pero escúcheme, esa arca cambió el proyecto de vida de este hombre. Que el reino de los cielos, que Cristo y que la iglesia cambie tu forma de vida. No era agradable estar en el arca, pero era el lugar donde Dios dispuso que debían estar. Yo he escuchado personas que dicen: no, yo y Dios, la iglesia no me interesa. Si no te interesa la iglesia, no te interesa Dios. Porque no es a tu manera, esa es la manera de Dios. Esa es la forma de Dios. Y Dios quiere que seamos obedientes.